Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeras y tutora. En el día de hoy vamos a tratar toda la temática de nuestro curso, que es expresión oral y escrita. Mi grupo es el número 6 y mis compañeras son Alba Susana Hernández, Erika Martínez, Nancy Torres y Jennifer Rangel. A continuación los dejo con mi compañera Nancy. Buenas tardes. El tema que a mí me tocó es la unidad número 1, que se llama expresión oral. En esta unidad trata sobre la importancia de la comunicación oral escrita. La comunicación es una forma de expresión de nuestras emociones y sentimientos. Podemos expresar ideas y opiniones. La comunicación oral y la comunicación escrita sirve para comunicarnos por medio de textos o periódicos. Es importante recordar los aspectos más relevantes de la comunicación, que es la voz, la dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la coherencia del vocabulario. Es muy importante tener en cuenta y conocer muy bien el tema, la presentación del contenido, su voz, que tiene que ser muy clara, el tema sea interesante, la postura de la persona, que sea la adecuada, no sentirse nervioso, la atención de las demás personas, el lugar donde se va a exponer, los medios de comunicación que van a necesitar y la participación de las demás personas. En estas funciones es permitir que la comunicación sea verbal de una emisora a su receptor. Para un buen desempeño, la persona tiene que tener buena comunicación efectiva tanto en el ambiente oral como en el ambiente escrito. De esta manera podemos entender y transmitir de una manera correcta el mensaje y sus sentimientos. En este momento, mi compañera va a hablar sobre la unidad número 2. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la unidad 2, que es el análisis del discurso. Bueno, el análisis del discurso surge históricamente de varias frentes, especialmente en el seno de la lingüística. El discurso tal vez es la herramienta más persuasiva para conseguir modelar actitudes tales como la forma de pensar, sentir y actuar. Tiene poder de dar la forma y transmitir los discursos. En ellos podemos encontrar la microestructura que expresa las órdenes de ideas, que también están formadas por relaciones léxicas y relaciones referenciales. Las relaciones léxicas como la reiteración, dadas por repeticiones, sinonimia y superordenación. Y las relaciones referenciales como la referencia y la situación, que las referencias se clasifican en anofrórica, catofrónica y esofrórica. Y la situación se dan en tres formas, en la nominal, verbal y la oración. También la macroestructura, que es el contenido que representa el sentido de un texto, que está formado por el contenido, contenidos, temas, subtemas, proposición temática, concepto, coherencia, expresión, discurso escrito, párrafo, oración, palabras y cohesión. Y la supraestructura, que es la estructura formal en la que se organiza el contenido de un texto. Además, podemos encontrar los signos de puntuación, que son signos gráficos marcados en los escritos que determinan las pausas necesarias para la comprensión de un texto, como es la coma, que marca una pausa en un enunciado, punto y coma, indica una pausa superior a la coma e inferior al punto, el punto que marca una pausa final de un enunciado, los dos puntos que no se deja espacio antes de ellos, los puntos suspensivos que suponen interrupción en la oración o final impreciso, los signos de admiración, exclamación, que delimitan enunciados exclamativos, signos de interrogación que delimitan enunciados interrogativos, el paréntesis, que cuando se interrumpe es cuando se interrumpe el sentido del discurso, la raya se emplea para encerrar las aclaraciones que interrumpen el discurso, las comillas para reproducir citas textuales. También la ortografía acentual se puede clasificar en palabras ositonas, que son las que llevan el acento en la última sílaba, palabras parositonas, que son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba, las palabras proparositonas, que se acentúan en la antepenúltima sílaba, y las palabras proparositonas, que son las que llevan el acento en la sílaba tónica. También tenemos la tilde diacrítica, que se utiliza distinguiendo palabras que se escriben igual, pero que tienen un significado distinto, y la lectura crítica, que explica el sentido de algo que puede tener diversas explicaciones. A continuación, mi compañera les va a decir la unidad 3.
Buenas tardes. En esta unidad vamos a hablar sobre el conocimiento textual. ¿En qué consiste su mecanismo? Según la Real Academia Española, se definen los textos cuando estos se encuentran en un conjunto de palabras. Según la teoría de Noam Chomsky, todas las oraciones están compuestas por dos partes, las cuales son las que identifican cada oración. Estructura superficial o potente es la parte que organiza la oración con el fin de presentarla adecuadamente. La estructura profunda es la que lleva a cabo la estructura superficial, de la estructura profunda a la superficial. La coherencia es la que establece la información que se debe transmitir en el orden correcto para una mejor comprensión. La cohesión esa parte es la que transforma el texto viejo con el nuevo y hace una idea mejor comprensiva del texto. Diferencias entre coherencia y cohesión. Ellas convierten los aspectos de un texto macro, o sea, grande, a un texto micro, un poco más pequeño. Conectores gramaticales son los que señalan el inicio, el cierre, la transición y la digresión de un discurso o de un texto. Los adjetivos son los que expresan la idea de un texto. Los opositivos son los que vinculan a un texto de un discurso con otro anterior. Los consecutivos son las expresiones que repiten en un texto o enunciado. Los comparativos, en este conector vemos las semejanzas que se repiten entre un texto a otro. Formulativos son los que producen los enunciados en un texto ya bien sea parcialmente o totalmente. Entre estos están explicación, recapitulación, ejemplificación y corrección. Los conceptos. La gramática tradicional es la que considera la parte que analiza la oración, teniendo en cuenta que se divide en dos estructuras, que son la macroestructura y la superestructura. La macroestructura consiste en la información captada por los hablantes. Recuerden sobre un texto tanto de arriba como de abajo, hacia abajo. La superestructura consiste en la organización que tiene al momento de realizar un texto. La estructura es la idea principal que un texto quiere transmitir, ya sea contenidos fundamentales, ideas secundarias y o principales que un texto quiere transmitir. Clases de párrafos. Introductorio es el que presenta el tema informativo. Enlace es el que lo relaciona con todas las ideas del texto. Clases. El párrafo es el principal conector que hay en las oraciones que son cohesivas y coherentes. Lectura inferencial. Es el proceso mental que tiene el poder de comprender lo que se está leyendo y consta de dos competencias, la interpretativa y la deductiva. Competencia deductiva es la que los lectores leen correctamente las líneas del texto, conectando cada idea para así mismo poder tener una comprensión más específica de la lectura. Competencia interpretativa. Es aquí, en esta competencia, donde los lectores generalizan y suponen algunas teorías de la lectura según su comprensión. A continuación, mi compañera Jennifer hará la exposición de la unidad 4. La unidad 4. En la unidad 4 vamos a hablar de las tipologías textuales. Como sabemos, son los temas en los que el emisor comunica su argumentación y la intención de la misma, organizando según la necesidad de la información. Entre ellas tenemos el texto descriptivo, el texto narrativo, el texto expositivo, el texto argumentativo. Adicional, tenemos el resumen, el ensayo y la receta. El texto descriptivo es aquel texto con el cual podemos describir alguna realidad o alguna representación, algún objeto, algún animal o alguna persona. El texto narrativo es en el cual podemos narrar alguna situación o época o tiempo en la que nos querramos comunicar. El texto expositivo es aquel en el que queremos tocar algún tema, podemos argumentarlo, queremos transmitir algún conocimiento o algún contenido en general o ser específicos. Este texto es dado a detallar cada información que podemos suministrar. Y el texto argumentativo es aquel donde el autor quiere convencer a un lector para que entiendan su punto de vista o acepten el punto de vista. Estos textos
son utilizados por periodistas, por periódicos, por algo judicial, por temas científicos, por publicidad. Esto no solo se puede dar a nivel escrito, sino también en forma de debates o diálogo. En las otras modalidades, como lo es el resumen es un texto donde podemos ver de forma sintetizada un hecho o un asunto. El ensayo es aquel donde podemos dar una opinión personal referente a temas o algo en específico. Y la reseña es donde queremos dar a conocer una vivencia a modo de información. Esta fue nuestra presentación sobre las unidades evaluadas o vistas en este curso de expresión oral y escrita. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer un pequeño conversatorio sobre lo que se está viviendo en el país actualmente, ¿sí? Es importante conocer la opinión de cada uno de nosotros porque o pueden existir las soluciones a todo lo que se está viviendo en el país y sería bueno conocer la opinión de cada una de ustedes. Como es de nuestro conocimiento, en el último mes hemos vivido pues diferentes paros y diferentes protestas en las cuales pues estamos como exigiendo nuestros derechos, ¿verdad? Exigiendo que se nos den ciertos beneficios que el pueblo no ha tenido durante ciertas décadas. Una de esas es la reforma tributaria, como es la reforma a la salud y como lo ha sido toda la situación referente a impuestos o demás. Estamos en total desacuerdo con el gobierno, con todas estas nuevas reglamentaciones que han salido. Bueno, niñas, también es importante tener en cuenta la situación que se está viviendo no solamente con las personas que se están enfrentando allá afuera con el gobierno, con las fuerzas militares, ¿no? Porque ha habido demasiado atropello contra las personas que están ejerciendo los derechos por nosotros, ¿no? Porque ellos están peleando por cada uno de nosotros, porque nosotros tengamos un beneficio, se han adquirido ciertos acuerdos entre los que están, pues, el no pago de las universidades, de los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas, ¿sí? Eso es un avance muy grande porque muchas veces no tenemos la capacidad económica para pagar un semestre y se quiere seguir estudiando para salir adelante, ¿no? También es importante que veamos lo que está trayendo a nuestros niños en nuestro país, ya que, pues, supuestamente ellos son el futuro de nuestro país y en nuestra Colombia. Y muchos niños en este momento no están recibiendo clases ni virtuales, ni presenciales, ni absolutamente nada por lo que se está viviendo en el país a lo largo de este paro que ya va para mes y medio, ¿sí? Mis otras dos compañeras también van a opinar acerca del tema. Pues es muy importante que el gobierno debería sentarse a dialogar para que no hubieran esas marchas, ¿no? Porque es diferente una protesta a un vandalismo, ¿sí me entiende? Porque están acabando con muchas puestos, sí, la gente le da miedo ya salir por el mismo vandalismo que hay. Entonces, muy importante es que el gobierno se siente a dialogar y para que se terminen todos estos paros y estas marchas. Adicionalmente, pues, Erika va a continuar con el diálogo. También con lo que estamos viviendo actualmente, hay mucha gente que está dañando su salud mental, ya que le están afectando en muchas cosas, como en las marchas, las muertes que hay de sus hijos, sus seres queridos, ya que el gobierno está como ejemplando una idea, actuando contra el pueblo, están matando, están desapareciendo gente, no están el mismo gobierno no está entendiendo lo que está pasando y lo que está haciendo es acabar con la salud mental de muchas personas.
Actualmente también en la salud mental no juega un papel importante en la parte económica, también muchas personas que se están quedando sin empleo, están dejando familias por fuera de todo esto, están dejando familias sin comer, ellos no ven lo que está afectando a raíz, por eso es que hay tantas muertes, hay, en el paro también se puede ver esto, que hay, que nunca se ha llegado a ningún acuerdo, porque aunque el gobierno siempre diga que, que se va a llegar a algún acuerdo, siempre van a cambiar las políticas, pero siempre va a seguir lo mismo. El problema es que el gobierno no se va a sentar a dialogar, o si se sienta a dialogar, siempre quiere el beneficio propio, ¿no? Ellos no van a dejar su silla o su zona de confort para darle vía libre de pronto a unas peticiones que la clase media o la clase baja está pidiendo, porque simplemente la clase alta, como lo son ellos, como lo son el gobierno, como lo son los congresistas, como lo son todos los políticos, solamente quieren su beneficio propio para ellos, para sus familias, pero no piensan en el pobre. Hoy en día, en este paro no solamente se ha reflejado las muertes o las desapariciones de muchos colombianos y de muchos jóvenes que están luchando para lograr que este país cambie, sino también se ha visto afectada mucho la economía, y son la clase media, la clase, mejor dicho, la clase baja, es la que más ha sufrido con esta problemática, ya que pues en su bolsillo o en su medio económico no les alcanza para contribuir con una alimentación sana para su familia, porque las alzas en la canasta familiar han sido demasiado exageradas, ¿no? El gobierno nunca se va a sentar a pensar en que están sufriendo, en que están haciendo esto, en que se quedó esta persona sin empleo, en que este está luchando, en que este se quemó, en que este no. No, el gobierno está luchando por él mismo, porque es un gobierno egoísta. ¿Sí? Muchas veces queremos, o mejor dicho, el gobierno quiere tapar el sol con un dedo, y no es así. O sea, el gobierno lo que quiere es beneficio propio y no va a dar marcha atrás, al contrario, lo que va a hacer es sacar más fuerzas militares a la calle para que haya más destrucción. Lo que dice mi compañera Nancy es muy cierto, ya a uno le da pavor, miedo, le tiene más miedo salir en estos momentos por todo el vandalismo que está sucediendo en las calles que hasta por el mismo COVID, ¿sí? Hasta por eso uno le da miedo de pronto salir o llevar a nuestros hijos a un médico, ¿no? Que de pronto hay esto, ¿no? Que de pronto hay aquello. Entonces, la solución sería que ambas partes se sentaran a dialogar sobre lo que se está viendo en el país, no solamente que el gobierno, o echarnos la culpa que el gobierno esto, que nosotros aquellos, que el vandalismo, que el gobierno, así no vamos a lograr nada. Como dicen mis compañeros. Pero Alba, por ejemplo, sobre lo que iban a montar sobre la salud, ¿sí? Lo de trabajar por horas. Todavía no es un acierto de que hayan quitado esa reforma, no la han quitado aún. Incluso todavía personal de la salud están saliendo a marchar porque es muy indignante trabajar sin todas sus prestaciones de ley, ¿sí? Hay gente que trabaja por horas, por un mínimo donde tiene que pagar su seguridad social, que son más de 300.000 pesos, que tienen familia, que la tienen que mantener, a veces son madres solteras, donde no son capaces con el arriendo, con la comida de sus hijos, con los estudios, y ahorita que la mayoría de cosas son virtuales, mamitas que no, de bajos recursos, que no tengan cómo pagar un computador, cómo pagar internet para que sus hijos puedan acceder a clases. Tampoco habían dicho que el gobierno había llegado a un acuerdo, pero aún no ha salido nada, y la gente sigue marchando. Sí, eso es lo que venimos observando a mediados de este mes, es como que la gente está en un punto de sus vidas, como decía mi compañera Erika y Nancy, que a nivel psicológico, a nivel mental, no aguantaron más ya la presión que vivimos de la subsistencia, en vez de una vivienda o una forma de vivir digna para el colombiano. Esto es el resultado de muchos años y de muchas cosas que han pasado a nivel de nuestra historia.
y en la cual nosotros, pues, por medio de nuestra profesión, debemos de dar un apoyo y una visión clara de esta situación, que es apoyar de la manera de una manera profesional y darle a conocer a la gente que a pesar de todas estas circunstancias, pues siempre tenemos que buscar una manera de llevar las cosas a un diálogo y de paz, porque podemos observar que la gente lo ha visto y lo ha tomado de una manera, algunos de una forma violenta, algunos de una forma pues pacífica, ¿no? Entonces, pues tenemos que llevar siempre el hecho y argumentarlo de que este cambio es necesario, no solo de forma individual, sino de una forma mundial, por decir, dejar ver a Colombia de una manera diferente, porque sí somos un país muy feliz a nivel de que sabemos superar cada situación difícil que nos presenta, pero también pues merecemos una vivienda digna y para que todavía sacarle más riqueza o más provecho a nuestra tierra. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos y hasta aquí es la exposición del grupo número 6 de expresión oral.